¿Alguna vez has visto una seña que dice una vía? ¿Qué quiere decir? Está indicando que todos los conductores tienen que ir en una sola dirección. ¿Qué ocurre si tú decides ir por otro lado? Pues si te ve un policía, seguro te va a dar una multa por romper la ley. O hasta podrías causar un accidente. ¿Sabías que en la Biblia Dios nos ha puesto unas señas de una vía también? No son como los de tránsito para ayudarnos a conducir, pero sí son para que nosotros sabemos cómo hacer ciertas cosas en nuestra vida de la manera correcta. Hoy vamos a ver una seña en la Biblia de una vía y vamos a aprender que esta única manera es la manera de Dios. Dice nuestra frase del día, solo hay una vía a Dios. ¿Lo puedes decir conmigo? Solo hay una vía a Dios. Cada vez que pasa el maestro con la seña o que lo escuchas durante la lección, lo vas a decir en voz fuerte. Una vez más, solo hay una vía a Dios. Cuando tú quieres hablar con tus amigos, por lo general les mandas un WhatsApp o les mandas un DM por Instagram o por Facebook. Pero hay veces que ellos no están en línea y no te responden. Y tienes que esperar a que ellos se conecten para que te puedan responder. ¿Sabes que esto no pasa con el único Dios verdadero? Cuando tú quieres hablar con Él, Él siempre está disponible, no importando dónde tú estés. Cuando tú hablas con Dios, esto se llama oración. Y a través de la oración tú le puedes decir a Dios lo que piensas y cómo tú te sientes. Solamente hay una manera de acercarse al único Dios verdadero y saber que Él te va a escuchar y te va a contestar. Esa manera es por medio de creer en el Señor Jesús como tu Salvador. Dilo conmigo, solo hay una vía a Dios. Cuando tú crees en el Señor Jesús como tu Salvador, puedes estar seguro de que Él te va a escuchar y te va a responder. La Biblia dice, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo su corazón, podrán encontrarme. Vamos a hablar con el único Dios verdadero. Así que cierra tus ojos, inclina tu cabeza y junta tus manos para que te puedas concentrar porque vamos a hablar con Dios. Dios, te damos tantas gracias porque nos podemos acercar a ti por medio de Jesús. Y sabemos que tú nos vas a escuchar y nos vas a responder. Te pedimos que durante este club podamos aprender más acerca de ti. En el nombre de Jesús, amén. Si te invitara a mi casa, ¿sabrías cómo llegar? Probablemente ya has ido a mi casa alguna vez. Quizá tengas que pedir la dirección o las indicaciones para poder llegar a mi casa. Si tú no sabes cómo llegar a mi casa, no podrás llegar ahí. Dios nos invita a venir a Él. ¿Tú sabes cómo llegar a Dios? La Biblia nos dice cómo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia es el libro de Dios y está dividida en dos grandes partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Tú puedes consultar la tabla de contenidos de la Biblia y ver ahí todos los libros que conforman la Biblia. Buscar el libro de Juan, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Después, buscar el número grande, que es el capítulo. Y después, el número pequeño, 6, que es el versículo. Y así podemos leerlos juntos. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús le dijo. Jesús estaba hablando con uno de sus amigos y discípulos.
Tomás. Él dijo, yo soy el camino. Jesús estaba diciendo que Él es el único camino para poder llegar a Dios. Nadie es totalmente bueno. No hay nada que tú y yo podamos hacer por nosotros mismos para llegar a Dios. Él también dijo, y la verdad. Jesús estaba diciendo que Él es verdadero. Tú puedes creer y confiar en todo lo que Jesús dice porque Él no miente. Él también dijo, y la vida. Solo Jesús puede darte la vida eterna. Es una vida que comienza ahora y dura para siempre. Y así tú puedes entablar una amistad con Dios. Solamente creyendo en Jesús como tu Salvador, tú puedes llegar a Dios. Él también dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. El Padre es Dios. Y solamente creyendo que Jesús vino al mundo, creció, murió y resucitó, y que Él así pagó el castigo por tus pecados, puedes llegar a Dios. Solo hay una vía para llegar a Dios y es a través de Jesús. Quizá tú has escuchado que muchas personas dicen que hay muchos otros caminos o vías para llegar a Dios. Pero lo cierto es que solo hay una vía y un camino para llegar a Dios, que es creyendo en lo que Jesús hizo por ti. ¿Tú creerás hoy en que Jesús es el único camino para llegar a Dios? Tú puedes hacerlo ahora mismo. Si tú ya has creído en Jesús como tu Salvador, tú puedes compartirles a otros este versículo que estamos aprendiendo. Y así ellos también sabrán que solo hay un camino para llegar a Dios. Imaginemos que vamos caminando. Digamos juntos nuestro versículo, Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien, ahora queremos llegar cuanto antes. ¡Corramos! Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Ahora vamos conduciendo, digámoslo juntos. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Recuerda, solo hay una vía para llegar a Dios y es creer en Jesús. Seguramente si alguien te pregunta cómo llegar a tu casa, es probable que le digas exactamente la dirección o que a lo mejor le expliques la forma en la que puede llegar. Ahora, si alguien te preguntara cómo puedes llegar al cielo, ¿tú sabrías qué contestarle? Si no sabes qué contestarle, hoy quiero decirte que hay una forma muy específica en la que puedes llegar al cielo y quiero que lo escuches a través de este canto. Hay una vía que va al cielo, esa vía es Jesús. Soy el camino, dijo Cristo, una sola vía hay. Otra no hay, otra no hay, otra vía no
¿Escuchaste el canto? Seguro que te gustó. A mí también me encanta lo que dice este canto. Dice, hay una vía que va al cielo y esa vía es Jesús. Vamos a ver lo que dice la primera parte de nuestro canto. Hay una vía que va al cielo. Hay una única manera en la que puedes ir al cielo y esa vía es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el perfecto Hijo de Dios. Él dio su vida un día en la cruz por ti y por mí. ¿Sabes por qué lo hizo? Él dio su sangre por tus pecados y por mis pecados, por aquellas cosas que tú y yo hacemos que a Dios no le agradan. El castigo por el pecado es estar separados de Dios. Es por eso que Jesús dio su vida por ti, pero Él no se quedó muerto. Él murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. Y porque Él está vivo, Él es la única manera en la que tú y yo podemos ir al cielo. ¿Sabes? Si Jesús ya vive en tu corazón, hoy tú puedes compartir con tus amigos que Jesús es la única manera en la que ellos pueden ir al cielo. ¿Te animarías a decírselo durante esta semana y decirle que Jesús es el camino para ellos ir al cielo? Si creen en Él, pueden llegar al cielo, a ese lugar donde vive Dios. Pero si Jesús aún no vive en tu corazón, entonces tú no puedes estar en el cielo. Tu pecado te separa de Él. Hoy es una buena oportunidad para que creas en Jesús y sepas que si crees en Él, puedes tú también estar allí en el cielo. Presta atención más adelante a lo que vamos a estar platicando para que puedas saber qué hacer para tener a Jesús en tu corazón y poder ir al cielo. ¿Qué te parece si ahora cantamos juntos una vez más lo que dice este canto de que hay una vía para ir al cielo? Hay una vía que va al cielo, esa vía es Jesús. Soy el camino, dijo Cristo, una sola vía hay. Otra no hay, otra vía no hay más que Jesucristo. Hay una vía que va al cielo, esa vía es Jesús. Hay una vía que va al cielo, esa vía es Jesús. Soy el camino, dijo Cristo, una sola vía hay. Otra no hay, otra vía no hay más que Jesucristo. Hay una vía que va al cielo, esa vía es Jesús. ¿Alguna vez has tenido un problema y no sabes cómo resolverlo? ¿O has tenido un problema tan grande y tan difícil que no lo puedes resolver? La Biblia nos habla acerca de un hombre, el cual tenía una situación parecida. Este hombre se llamaba Naamán. Naamán era general del ejército del rey de Siria. Era una persona muy importante. Era amigo del rey porque había ganado una de las batallas más importantes, una de las batallas contra el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y este hombre era muy valiente, pero él tenía un problema. Este problema era la lepra. La Biblia nos dice que la lepra era una enfermedad que no tenía cura en aquel tiempo. Esta enfermedad aparecían llagas en tu piel y te iban destruyendo poco a poco la piel. Qué terrible problema tenía Naamán por su lepra. Pero ¿sabes que todo el mundo, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, tenemos un problema aún peor que la lepra? Ese problema es el pecado. Pecado es hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Nadie nos dijo cómo pecar. Nosotros nacimos sabiendo cómo pecar, cómo hacer lo malo. La Biblia nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino. Descarriarse significa separarnos, alejarnos de las reglas que Dios tiene. Por ejemplo, cuando tu mamá te dice guarda la ropa y no lo haces, o papá te dice deja el celular y vamos a hacer otra actividad y no lo haces. Eso es pecado, y el pecado merece un castigo, y es estar separados de Dios, ahora y después, en un lugar de terrible sufrimiento. Qué terrible es el pecado, más terrible que la lepra que tenía Naamán. La Biblia nos dice que cierto día las bandas armadas de Siria trajeron a una muchacha esclava y la trajeron a la casa de Naamán. No sabemos exactamente qué ella hacía, pero la Biblia nos dice que ella ayudaba a la esposa de Naamán. Tal vez barría, tal vez trapeaba, no lo sé. Incluso ella tal vez llegaba a pensar, Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué permitiste que llegara a esta casa? ¿Sabes? Ella no sabía la respuesta, pero Dios sí la sabía. Porque Él amaba y se interesaba en Naamán, así como Dios te ama y se interesa por ti. Él te ama porque Él es el creador de todas las cosas que el hombre no puede hacer. Y Él se interesa en ti y te ama. Él sabe cuántos años tienes, cuál es tu estatura. Él sabe si tienes un nombre, 2 nombres, 3 nombres. Él sabe cuántos años tú tienes, sabe cuántos cabellos tú tienes en tu cabeza. Y la Biblia dice, porque Dios es amor. Dios te ama, porque Él es amor. Y Él te ama con un amor perfecto, porque Él es santo. Eso quiere decir que Él siempre hace lo bueno. No hay nadie como Él. Él te ama con un amor perfecto y se interesa por ti, así como se interesaba por Naamán. ¿Sabes? Esta muchacha seguramente había escuchado los problemas que habían en esa casa y de la enfermedad de Naamán. Y ella un día se armó de valor. Y ella fue con la esposa de Naamán y le dijo una noticia. Le dijo, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella estaba siendo una testigo del único Dios vivo y verdadero. Si tú ya eres un hijo de Dios, tú debes ser un testigo. Debes contarle a otros acerca del único Dios verdadero. Si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, debes contar a otros acerca de que hay una vía a Dios. Cuando tú cuentas a otras personas lo que Dios ha hecho por ti, eso es ser un testigo. Y tú lo puedes hacer con tus amiguitos, con las personas con las que juegas. Y el Señor Jesús dijo unas palabras a sus discípulos antes de ir al cielo y decía, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto quiere decir que tú puedes ser un testigo en cualquier parte. Tal vez muchos de ellos te pueden escuchar y te van a rechazar y no te van a escuchar. Pero habrá otros que te escuchen y vayan a creer que solo, dilo conmigo, solo hay una vía a Dios. Recuerda que si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, tú debes contar a otros que solamente hay una vía a Dios y ser un testigo. Como esta muchacha estaba siendo un testigo al contarle a la esposa de Naamán acerca del profeta en Samaria. La esposa de Naamán no se quedó con la noticia, se la contó a Naamán. Y Naamán se la contó a su amigo el rey. Y el rey le dijo, ve a Israel. Y mandó a Naamán a Israel. No lo mandó con las manos vacías, lo mandó con regalos y con cartas. Y seguramente personas venían con él para cuidarlo. Y la Biblia nos dice que cuando él llegó con el rey de Israel,
le dio las cartas y estas cartas decían de esta manera: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel escuchó esto, se asustó, puso una cara de terror, porque él no podía sanar a Naamán y él pensaba de que el rey de Siria quería hacer otra guerra en contra de Israel. El profeta Eliseo, cuando escuchó esto, envió un mensajero y le dijo que lo mandara a su casa. Y el rey mandó a Naamán a la casa del profeta Eliseo. Y cuando él llegó a la casa del profeta Eliseo, seguramente se bajó, se paró enfrente de la puerta y tocó. Y cuando le abrió, no salió el profeta Eliseo. Salió uno de sus criados que tenía con este mensaje que decía: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Esta era la única vía que tenía Naamán para poder ser sanado de su lepra. Tú y yo también tenemos una sola vía para ser limpio y perdonado de nuestros pecados. Y esa única vía es el Señor Jesús. Él dejó el cielo y vino a la tierra para tomar el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados en una cruz. Él ahí dio toda su sangre voluntariamente para que tú y yo pudiéramos tener nuestros pecados perdonados. La Biblia dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Solamente la sangre del Señor Jesús que Él dio en esa cruz puede perdonar nuestros pecados. El Señor Jesús murió, pero Él no se quedó muerto, sino que al tercer día Él volvió a vivir, creando. ¿Qué? Dilo conmigo. Solo hay una vía a Dios. Él creó esa única vía para que pudiéramos tener nuestros pecados perdonados. Naamán solamente tenía una vía para ser limpio, para ser sano de su lepra. Naamán se enojó y empezó a decir: ¿por qué tengo que ir a ese río? A mí no me gusta. En Damasco, en Siria, hay ríos mejores. ¿Por qué no me mandan allá? Las personas que venían con Naamán y que realmente lo querían, se acercaron con él y le dijeron: Padre mío, una manera cariñosa de referirse a él, si el profeta te mandara alguna cosa más difícil, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote una cosa tan sencilla como lávate y serás limpio? La Biblia nos dice que ellos convencieron a Naamán de hacer lo que el profeta le mandaba. Seguramente él llegó juntamente con todos sus carros y sus carruajes y sus criados y llegó al río Jordán y tal vez no le gustaba lo que él veía, se bajó, seguramente se quitó toda su armadura que traía y empezó tal vez poco a poco a entrar al río Jordán. Él entró y seguramente él veía y se metió la primera vez. Y seguramente se vio y no había pasado nada. Y se mete por segunda. Y sale y no pasa nada. Y se mete la tercera vez y no pasaba nada. Y la cuarta. Y la quinta. Y se veía. Seguramente sus criados estaban: no puede ser posible, no se está sanando Naamán. ¿Qué va a pasar? Pero el profeta había dicho, ¿cuántas veces? Exacto, 7 veces. Y llevaba. Y entonces se metió la sexta vez. Y se vio y no había pasado nada.
Y seguramente dijo la séptima, el profeta dijo 7. Vamos a meternos la séptima vez. Y él se metió la séptima vez. Y cuando él salió la séptima vez, su carne estaba completamente sanada. Ya no tenía lepra. Las llagas habían desaparecido completamente. La Biblia nos dice que su carne estaba completamente limpia. Y era como la piel de un bebé, completamente suavecita, completamente sano. Y seguramente él estaba muy feliz. Y él regresó nuevamente con el profeta Eliseo. Y ahora sí, él tocó otra vez a la puerta. Y ahora sí salió el profeta Eliseo a recibirlo. Y él le dijo estas palabras. He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Él había conocido la única vía. Él había seguido y había conocido al único Dios verdadero. Él había encontrado esa única vía para ser limpio. No solamente de su lepra, sino también de su pecado. ¿Sabías que recuerdas que solamente Dios tiene una sola vía para que podamos tener nuestros pecados perdonados? Y recuerdas que esa única vía es el Señor Jesús, que Él murió y resucitó para perdonar nuestros pecados. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer es confiar de todo tu corazón que el Señor Jesús murió y resucitó para perdonar tus pecados. Y vas a ser salvo ¿de qué? Del castigo que mereces por pecar. Y vas a tener esta vía de acceso para una relación con Dios. ¿Creerás en el Señor Jesús para ser salvo? ¿Lo harás? Si tú lo quieres hacer el día de hoy, tú se lo puedes decir a Dios en tus propias palabras ahora mismo. Le puedes decir a Dios que reconoces que haces cosas a tu manera y no a la manera de Dios. Y que eso está mal y que le pides perdón. También dile que crees que el Señor Jesús murió y dio toda su sangre y que es la única vía para que puedas tener tus pecados perdonados. Dile que crees eso y dile que hoy le recibes en tu corazón para ser salvo del castigo del pecado. Dile que crees en Él y que estás dispuesto a vivir como a Él le agrada. Y puedes terminar con la palabra amén, que significa así sea. Y si tú lo haces con todo tu corazón, ten por seguro que esta promesa se va a cumplir. De que si tú crees en Él, vas a ser salvo. Hay una vía que va al cielo, esa vía es Jesús. Soy el camino, dijo Cristo, una sola vía hay. Otra no hay, otra no hay,
¿Alguna vez te han dado un no como respuesta cuando pides algo? Pero, ¿sabías tú que un no siempre es malo? Eso fue lo que le pasó a la pequeña Amy Carmichael, que nació en Irlanda del Norte en el año de 1867. Amy era la mayor de 7 hermanos. El color favorito de Amy era el color azul. Esto era porque su mamá tenía unos hermosos ojos azules, pero los de ella eran café. Y tener los ojos azules era algo que ella añoraba más que nada. Desde muy pequeñita ella aprendió que Dios escuchaba y contestaba las oraciones. Una noche se puso de rodillas al lado de su cama y ella hizo una oración muy especial. Ella juntó sus manitas y con mucha fe oró: Dios, por favor, cambia el color de mis ojos por unos ojos azules. Ella se fue a dormir esa noche confiando en que Dios escuchó y que iba a contestar su oración. A la mañana siguiente, en cuanto se despertó, ella corrió a buscar una silla para subirse al espejo y ver el color de sus ojos. ¿Tendría Amy ahora los ojos azules? No, eran sus hermosos mismos ojos de color café. ¿Qué había pasado? ¿Acaso Dios no la había escuchado? ¿Por qué Dios no había contestado su oración? Mientras Amy se miraba al espejo tratando de no llorar, se hacía muchas preguntas, pero algo maravilloso sucedió. Dios le ayudó a entender que Él sí la había escuchado y que Él sí había contestado su oración, pero que la respuesta que Él le había dado era un no. No también era una respuesta cuando papá le decía que no, cuando mamá le decía que no. Dios también le había contestado con un no a Amy. Esto, aunque le costó trabajo entenderlo, ella lo entendió. Muchos años después, cuando Amy ya fue una adulta, ella entendió el por qué Dios le había contestado con un no a su oración. Cuando Amy fue una adulta, ella se fue a un país que se llama la India como misionera. Un misionero es aquella persona que habla a otros acerca del amor de Dios. Amy deseaba aprender el idioma de ese lugar para poder hablarles acerca de Dios. Pero Amy pronto descubrió que había algo más difícil de hacer, y eso era conocer cómo las personas de India vivían. Ella quería conocerlos, quería mezclarse entre ellos. Pero como Amy no era de ese país, su color de piel era muy diferente. Ellos la consideraban como una extranjera y a los extranjeros no se les permitía entrar a sus templos, a sus lugares donde ellos adoraban. Amy deseaba disfrazarse para poder mezclarse entre ellos y aprender cómo vivían para así poder hablarles más acerca de Dios. A Amy se le ocurrió la gran idea de disfrazarse. Descubrió que usando el grano molido del café podía pintar su piel y su cara para verse como una mujer de la India. También se puso un sari, un vestido como el que usaban las mujeres de la India. Cuando ella se cambió, una de sus amigas le dijo: ¡Wow, Amy! ¡Realmente pareces una mujer de la India! Otra de ellas le dijo: Amy, gracias a Dios que tienes tus ojos café y no azules o verdes, porque de esa manera no podrías parecer una mujer de la India. Amy inmediatamente recordó aquella desilusión de cuando era una pequeñita
y Dios le había contestado con un no. En ese momento ella entendió el por qué ella necesitaba tener sus ojos de color café. Ella, así disfrazada, pudo entrar a uno de los templos. Cuando ella entró, se estremeció de ese lugar tan oscuro, y algo que la puso muy triste y que le sorprendió fue ver la cantidad de ídolos, de dioses falsos que las personas adoraban allí en ese templo. También se puso muy triste al darse cuenta que no adoraban al único Dios vivo y verdadero. Y ella oraba cada día a Dios, diciéndole: Dios, ayúdame a hablarles a estas personas acerca de ti. En una ocasión, Amy vio como en una enorme carroza de madera muy vieja llevaban a un ídolo sentado. Pero algo que llamó especialmente su atención fue que alrededor de ese ídolo llevaban a 10 pequeñas niñas que no eran muy mayores, tendrían entre 4 a 10 años. Estas niñas llevaban un hermoso collar de flores blancas alrededor de su cuello. Iban cambiadas muy bonitas. Pero Amy notó que sus miradas reflejaban miedo, reflejaban terror. Esas niñas eran llevadas al templo. Esas niñas eran obligadas a trabajar como esclavas para los sacerdotes que vivían en ese templo. A esas niñas las sacaban de sus hogares. Nunca más volvían a ver a sus padres, a sus hermanos, y para toda la vida se quedaban a servir en el templo. Amy se quedó parada fijamente viendo cómo esa carroza avanzaba y entró al templo y se cerró una enorme puerta, y ahí Amy se quedó parada viendo esa puerta y sentía que esa puerta hasta se burlaba de ella, y ella pensaba: ¿cómo es posible que esto tan triste y horrible pase en este lugar? Yo necesito ir y decirle a esas niñas que Jesús les ama, que Jesús murió por ellas y que no tenían que adorar a esos ídolos. Amy con mucha frecuencia oraba pidiéndole a Dios que le mostrara lo que ella tenía que hacer por esas niñas. Dios poco a poco le fue mostrando. ¿Crees tú que Amy pudo hacer algo por esas niñas? ¿Quieres saber? No te pierdas la próxima clase para que juntos descubramos si Amy pudo hacer algo por esas pequeñas niñas.